En 1989, mientras el mundo celebraba la caída del muro de Berlín, un biólogo de Harvard estaba creando en silencio el primer secuestro digital de la historia. Lo que empezó como un supuesto proyecto sobre el SIDA terminó siendo el origen de una industria criminal que hoy mueve miles de millones. Esto no es ficción, esto es Expediente Ciber. 1989 fue uno de esos años en los que todo parecía cambiar de golpe. En noviembre, el muro de Berlín se derrumbaba, y con él, décadas de Guerra Fría. La gente salía a la calle a abrazarse, a celebrar, era como si el mundo respirara aliviado. Al mismo tiempo, en otras partes del planeta pasaban cosas que también marcarían el rumbo de la historia. En Sudáfrica, de Klerk empezaba a desmantelar el apartheid. En China, el mundo miraba conmocionado lo que ocurría en la plaza de Tiananmen. Y en salas de cine, Tim Burton estrenaba su Batman oscuro, con un Joker que aún hoy nos da escalofríos. Mientras tanto, en la radio sonaba Like a Prayer de Madonna, una canción que causó polémica por mezclar temas religiosos y sensuales. Michael Jackson seguía siendo el rey indiscutible del pop, y en España, Mecano nos tenía cantando Descanso Dominical sin parar. En el mundo de la tecnología las cosas también empezaban a moverse. Tim Berners-Lee presentaba una idea loca, una red de documentos conectados que más tarde se convertiría en la World Wide Web. Y Nintendo lanzaba la Game Boy, así que los videojuegos ya no estaban atados a la tele. Los ordenadores personales ya estaban en algunas casas y oficinas, pero Internet todavía era cosa de universidades y laboratorios. Nadie sospechaba que, en medio de todo esto, estaban haciendo algo silencioso, pequeño, pero con un potencial enorme, el primer ransomware de la historia. En diciembre de 1989, apenas un mes de la caída del muro, miles de médicos, científicos y especialistas en salud pública de todo el mundo recibieron por correo un disquete un poco raro. Venía de una empresa llamada PC Cyborg Corporation. Sí, suena a ciencia ficción. Y en la etiqueta ponía AIDS Information Introductory Diskette. En ese momento, el SIDA era una epidemia global y cualquier pista o información sobre la enfermedad era urgentemente necesaria. Así que, sin dudarlo mucho, mucha gente metió el disquete en su ordenador. Lo que no sabían es que ese gesto tan normal, meter un disquete para ver información, activaría el primer secuestro digital de la historia. El paquete incluía un folleto con una especie de contrato de licencia, pero lleno de frases confusas como que el software podría afectar otras aplicaciones o que el ordenador dejaría de funcionar normalmente si no se cumplían ciertas condiciones. Por supuesto, casi nadie le prestó atención. ¿Quién iba a pensar que un disquete sobre el SIDA sería malicioso? Pues resulta que sí lo era. ¿Qué hacía el programa? Una vez instalado, el troyano, hoy conocido como AIDS Trojan o PC Cyborg Trojan, se quedaba calladito en el fondo. Modificaba un archivo del sistema llamado autoexec.bat que se ejecutaba cada vez que enciendes el ordenador. Y entonces empezaba a contar los reinicios. Cuando el ordenador se encendía por 9ª vez, nada raro. Por la 20ª, seguía todo normal. Pero al llegar al reinicio de número 90, más o menos a los 3 meses, ¡zas!, el programa pasaba a la acción. De repente, los nombres de todos los archivos del disco duro cambiaban a un código ilegible, las carpetas desaparecían, el ordenador seguía encendido, pero no podías abrir nada, estaba como secuestrado. Y en la pantalla aparecía un mensaje: debe pagar una licencia de $189. Envía el dinero a este apartado de correos en Panamá. Solo así recibirá el programa para recuperar sus archivos. Sí, un rescate, el primero de la historia informática. ¿Quién estaba detrás? El culpable era Joseph L. Popp, un biólogo evolutivo formado en Harvard, con experiencia en la OMS y años trabajando en África con temas de salud pública. No era un hacker ni un delincuente común, era un científico, aunque eso sí, bastante excéntrico. Cuando lo detuvieron en el aeropuerto de Ámsterdam, las autoridades británicas lo extraditaron y lo metieron en prisión. Pero en el juicio las cosas se volvieron extrañas. Popp empezó a ponerse rulos en el pelo y preservativos en la nariz. Decía que era para protegerse de la radiación. Su defensa alegó que tenía problemas mentales y que todo el dinero recaudado iba a destinarse a la investigación del SIDA. Al final, lo declararon no apto para ser juzgado y lo devolvieron a Estados Unidos. Tras ser deportado en el año de 1991, Joseph Popp nunca fue juzgado formalmente por los cargos de extorsión. Las autoridades estadounidenses decidieron no continuar el caso, en parte por su condición psiquiátrica
y en parte porque ya se había comprometido a destinar cualquier dinero recaudado a la organización contra el SIDA, algo que, según sus abogados, sí cumplió parcialmente. Vivió el resto de su vida lejos del foco público. Se dedicó a proyectos sociales y ambientales, incluyendo una fundación en Kenia que trabajaba en salud reproductiva y prevención de enfermedades. Nunca volvió a tener relación con el mundo del software ni con la ciberseguridad. Joseph L. Pop murió en 2021 a los 84 años en su casa de Ohio. Según su necrológica familiar, falleció de causas naturales tras una larga vida marcada tanto por su labor humanitaria como por aquel extraño capítulo de 1989 que sin quererlo cambió la historia de la ciberseguridad. En realidad, casi nadie tuvo que hacerlo. Un experto británico llamado Jim Bates analizó el troyano y descubrió algo clave. No cifraba los archivos, solo les cambiaba el nombre. Así que en cuestión de días creó dos herramientas, uno para quitar el virus, AIDS Out, y otra para recuperar los nombres originales de los archivos, Clear Aid. Fin del problema. Aunque este ataque fue fácil de resolver, dejó una semilla peligrosa. Demostró que se podía secuestrar información digital y pedir dinero por ella. Años después, en 1996, dos investigadores, Young y Jung, escribieron un artículo en el que decían: oye, esto se puede hacer mucho mejor. Propusieron usar criptografía de clave pública, la misma que usan los ransomware modernos. Así, el atacante tendría la única llave para descifrar los archivos y la víctima no tendría escapatoria. Y así fue. En 2013 apareció CryptoLocker, el primer ransomware de verdad. Cifraba todo, usaba claves imposibles de romper y pedía el rescate en Bitcoin para no dejar rastro. Desde aquel entonces, los ataques han crecido exponencialmente. WannaCry paralizó hospitales en 2017, NotPetya causó miles de millones en daños y grupos como Revil llegaron a pedir $70 millones en rescate. Hoy, los criminales del ransomware ganan miles de millones al año. El FBI dice que solo en 2021 las víctimas pagaron más de $1.600 millones en rescate. Todo eso empezó con un disquete, un sobre de correos y un biólogo con una idea un tanto loca. Hoy, mientras hospitales, empresas y gobiernos gastan millones en protegerse, pocos recuerdan que todo comenzó con algo tan simple como un disquete sobre el SIDA, enviado por correo postal. Detrás de cada fallo hay una historia que merece ser recordada. Esto es Expediente Ciber. Hasta el próximo archivo.